Rafael Aviña, los buenos días de todos para ti. Gracias, Héctor. Buenos días a todos. Héctor, fíjate que estaba revisando en la hemeroteca de la Filmoteca de la UNAM una revista muy antigua del 15 de marzo de 1945 que se llama Celuloide, pero me llamó mucho la atención porque encontraba ahí que en esta revista exhibían a varias estrellas y realizadores del cine nacional con los salarios que pues tenían, digamos, hasta ese momento, ¿no? Y sí era muy interesante porque si una película importante en esa época estaba costando alrededor de $1,000,000, y si vemos los salarios de los realizadores o de las estrellas del cine mexicano, nos percatamos que realmente los productores ganaban muchísimo dinero en ese momento. Entonces veía, por ejemplo, que directores como Fernando de Fuentes o Juan Bustillo Oro ganaba como $30,000 por película y el 40% del ingreso en taquilla. María Félix, $166,000 por película. O sea, María Félix ganaba 5 o 6 veces más que un director de cine. Dolores del Río, $50,000, o sea, la tercera parte de lo que ganaba María Félix. Y en la misma revista apuntaban que Dolores del Río no era taquillera. Gloria Marín, $25,000, por ejemplo. Jorge Negrete, $75,000 más el 20% de las ganancias en taquilla, es decir, Jorge Negrete ganaba la mitad de lo que ganaba María Félix. Y Emilio Tuero y Arturo de Córdoba ganaban igual que Jorge Negrete, $75,000, pero ellos no tenían ingreso aparte en taquilla. ¿No está ahí Pedro? No, es que justamente no estaba Pedro Infante, y pensé, bueno, es que es lógico, porque en 1945 Pedro Infante en realidad pues tenía pues pocas películas y todavía no era esa gran estrella. Había hecho Jesucita en Chihuahua, Escándalo de Estrellas. ¿Y el otro Pedro? Pedro Armendáriz, sí, Pedro Armendáriz también ganaba $75,000, al igual que Arturo de Córdoba. Pero además eran pesos de los de entonces, sí, mi hermano. Exactamente, o sea, pensando en $75,000 de 1945, debe haber sido un dineral. Una fortuna. Sí, exactamente. Y después, más interesante aún, es que en la lista decía Mario Moreno Cantinflas tiene su compañía propia, entonces no establecía cuál era el salario de Cantinflas. Buscando más información, encuentro que Cantinflas ganaba con su propia productora alrededor de $500,000 por película. Oye, ¿rompía todos los récords? Sí, rompía todos los récords, ganaba 3 veces más que María Félix, 6 veces más que Jorge Negrete. Entonces, eso habla de cómo realmente Cantinflas sí creó un imperio muy grande, ¿no? También pensaba en Tintán, pero Tintán apenas en ese año iba a debutar como protagonista en El hijo desobediente, nada más había tenido una pequeña partecita en Hotel de Verano. Pero no sé de qué me están hablando, díganme cuánto valía un coche, díganme cuánto valía una casa. Si no, no tengo idea de lo que me están hablando, yo. Sí, lo que estaba viendo es que aparentemente un automóvil, por ejemplo, de lujo, estaba costando alrededor de $100,000 en ese momento. Un Cadillac como los que adoraba Pedro Infante. Exactamente, un automóvil de esa naturaleza. Una casa, pues, estaba costando, supongo que alrededor de unos entre 500,000 y $1,000,000. No, pero ese era solo en los suburbios más elegantes. Exacto, o sea, una casa en Las Lomas, en zonas así muy, muy destacadas. No creo. Mira, yo recuerdo que una persona que compró una casa en el Pedregal en 1955, en el Pedregal de San Ángel, que desde luego apenas empezaba, no estaba todavía como Las Lomas, pero con un terreno de 500 metros y la construcción y todo, le costó en 1955 $105,000. Hoy eres de buena familia, Adela, ¿eh? No fue de mi familia, ojalá. No.
Bueno, también habrá que recordar que hubo ahí en esos periodos algunas devaluaciones. Pero sí, bueno, lo que dice Manelik también es muy importante para tener como un referente. Yo, digamos, el referente que tengo es de una película que cueste $1 millón, pero una película de producción importante. Entonces, si descontamos el salario de alguna de estas estrellas, eso significaba, y lo que hemos sabido, tú lo has comentado sobre el caso de Carlos Martínez Baena en específico, los actores secundarios ganaban una verdadera miseria, ya no digamos los extras y los demás técnicos de las películas. Si acaso los directores de fotografía como Gabriel Figueroa o Alex Philippe ganaban exactamente lo mismo que los directores. Rafael, 30,000. Y un ejemplo sería, por ejemplo, los hermanos Soler, que participan en muchísimas cintas y que prácticamente se puede decir que vivían de ese medio. ¿Cómo en cuánto andaría su sueldo? Bueno, el caso de los hermanos Soler, ellos andaban alrededor de 20,000 pesos, ni siquiera como ellos. Solamente Fernando sí cobró un poco más, alrededor de 30,000 pesos, en algunas películas muy específicas, ¿no?, de esa época, porque además ellos empezaron realmente a ascender, al igual que Pedro Infante, después de ese año o en ese mismo año, a partir de 1945. Además, esas películas siguen produciendo a estas alturas. Sí, lo más curioso es eso, que esas películas siguen dando, aunque sean pocos, pero siguen dando ciertos dividendos a la familia de estos actores o quienes tengan los derechos de esas películas. Pero sí, la verdad es que fue muy sorprendente encontrar esos datos, ¿no? Particularmente el de Cantinflas, sí me sorprendió la habilidad y la inteligencia que tenía este hombre para los negocios, para darse cuenta que como productor iba a ganar muchísimo más que como estrella. Además, ese año de 1945, curiosamente coincide con aquel famoso lío sindical en donde las secciones de actores, directores, músicos, técnicos se separan del sindicato que manejaba prácticamente Fidel Velázquez y sus esbirros, ¿no? Enrique Solís, y el otro se apellidaba Carrasco, no me acuerdo su nombre de pila. Y eso le obtuvo mucho más dividendos y beneficios para los realizadores y para los actores, porque se crea el nuevo sindicato, el STPC, de la producción cinematográfica, y ellos ya se manejaban aparte. Ellos manejaban todas las películas que se producían de largometraje en estudios o en exteriores, y el STIC, que era el sindicato que existía, se quedan con los noticieros cinematográficos, con la distribución, producción y exhibición de noticieros. Pues el más ostentoso, a la vista de todos, todavía sigue en nuestros tiempos rodeado como una especie de leyenda. Tintán se compró 2 barcos en toda forma. Sí, y además construyó uno que nunca pudieron sacarlo de ahí de la casa donde tenía, y al igual que Pedro Infante se compraba su Cadillac del año. Entonces eso habla sí de los salarios enormes que tenían. Otro dato que también encontré era que había ciertas productoras, como por ejemplo Hermanos Rodríguez, que tomaban en exclusiva a algunos actores. Fue el caso de Pedro Infante, de Chachita, de Blanca Estela Pavón, cuando todos ellos estaban empezando. Entonces lo que explicaban ahí es que ellos les pagaban como un salario mensual, pero así dice en una entrevista, que si ellos querían comprarse un coche o una casa, pues ya les daban un adelanto mayor, y todo eso sobre las películas que firmaban contrato y que todavía no se hacían. Hoy mismo hablamos aquí con nuestros patrones. Nomás eso has propiciado con tu charla. Celia Pérez Martínez, de 78 años, en Benito Juárez. María Félix decía: el dinero no lo es todo, pero cómo calma los nervios.